Listo. Dios les bendiga, amados hermanos, amados televidentes. En esta mañana les saluda la pastora Aguirre. Mi nombre es María Elena Rodríguez Aguirre. Pastoreamos la iglesia de Fe y Visión. Mi esposo Gabriel Aguirre aquí presente y yo. Hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo de nosotros, el pastor Leonardo Samaniego, y le voy a pedir a cada uno de ellos que se introduzca para las personas que nos están viendo ahorita en casa. Ok. Bueno, pues empiezo yo. ¿Cómo están? Muy buenos días, Dios me los bendiga. Pues aquí estamos, mire, el deseo de nuestros corazones es bendecir al pueblo de Dios y pues el deseo es que ustedes hoy disfruten, reciban la palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones para que pues Dios haga la obra. Estamos pidiendo fuertemente la ayuda de Dios, así es de que estamos para servirles hoy en este día. Saludos para todos. Mi nombre es Gabriel Aguirre, el pastor Aguirre, a sus órdenes. Pastor. Dios los bendiga. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana es una bendición y un privilegio poder estar en este canal. Mi nombre es Leonardo Samaniego, soy pastor del Templo Monte de Dios y estamos para servirle en Ciudad Juárez, la colonia Ampliación Fronteriza, ahí por donde está el Esmar, la Montada, y estamos ahí para servirles. Y bueno, le damos gracias a Dios por estar aquí en esta hora y esperamos que en esta mañana Dios a través de su palabra pueda traer bendición a nuestras vidas, a cada uno de los televidentes, y que Dios se glorifique. Ese es el único propósito, que estamos aquí para poder ser de bendición para sus vidas. Dios los bendiga. Sí. Mi esposo Gabriel Aguirre y yo tenemos nuestra iglesia localizada aquí en la ciudad del Paso, Texas, en la calle 7595 North Loop, esquina con Carolina. Y hoy en esta mañana los pastores, el pastor Aguirre y el pastor Samaniego, van a estar compartiendo sobre los 7 derramamientos de la sangre del Señor Jesucristo. Estamos en un mes de paz, en un mes de amor, en un mes de resurrección. Y es muy importante, hermano, que recordemos el sacrificio en la cruz que hizo nuestro Señor Jesucristo por usted, por mí y por cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por sus vidas, damos gracias a Dios por el personal de aquí del Canal 38 y por esta invitación, que es un honor para nosotros poder venir a compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido, hermanos. Amén. En esta mañana siéntase libre de darnos una llamadita conforme vaya pasando el mensaje. Si usted se identifica con alguna de las necesidades que se encuentren, porque nosotros después de cada derramamiento que se ha explicado hoy en esta tarde, para que nos quede claro, hermano, nos quede claro el sacrificio de la cruz, que a veces se nos olvida el porqué de esa salvación tan grandioso que nos ofrece una vida eterna. Amén. Una vida eterna. Muchos de nosotros somos sobrevivientes en esta tierra del COVID. Aún estamos aquí, hermano. Sí. Aún estamos aquí, y que el propósito del Señor Jesucristo se cumple en su vida y se cumple en la mía. Vamos a estar aquí hasta que el plan de Dios sea consumado. Amén. Amén. Entonces, Amén. empezamos con el pastor Aguirre. Y sobre todo, pues creo que estamos, como este es un mes importante, es un mes santo, ¿verdad? Entonces, el Señor pone en nuestros corazones, el Señor se hace presente cuando se predica la palabra, y sobre todo los 7 derramamientos, que es de lo que vamos a hablar hoy en esta mañana. Y el deseo de nuestros corazones es que si tú tienes una necesidad fuerte en tu vida, pues hoy vamos a hablar de 3, al menos 3 derramamientos, y de esos 3
yo estoy seguro que vas a lograr conectarte con el Espíritu Santo, porque Dios quiere, por medio de su Hijo Jesucristo, ese derramamiento de su sangre fue precisamente para sanar a las naciones, para sanar al hombre, a lo que Dios creó, al hombre. Entonces, ese derramamiento de sangre, ¿verdad? Al menos a mí me trajo mucha sanidad, y todavía Dios sigue trabajando en mi vida. Y lo doy como testimonio, porque ha sido una cosa que Dios está trabajando todos los días, a medida que yo declaro la sangre de Cristo, que tiene el poder para sanar, restaurar, libertar. Así es de que, y hay muchas áreas en las cuales Dios puede sanarme de una manera muy poderosa. Y le quisiera pedir al pastor Samaniego que nos dé otra parte de tantas cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Bueno, es bien importante que cada uno de nosotros podamos comprender lo que significa la sangre de Jesús. A veces solamente tenemos un concepto muy generalizado del poder de la sangre de Jesús. Creo que todos sabemos que la sangre de Jesús tiene poder, pero cuando nosotros entendemos específicamente cada uno de los derramamientos de las 7 ocasiones en que Jesús derramó su sangre, entonces lo podemos aplicar en cada área de nuestra vida donde de pronto nos encontramos batallando en la vida, y a veces no logramos identificar qué son aquellas cosas que no nos dejan avanzar. Conforme nosotros vayamos viendo las 7 ocasiones cuando Jesús derramó de su sangre y cómo la podemos aplicar para darnos victoria en las áreas de nuestra vida. Hay un versículo bien poderoso en el libro del Apocalipsis, donde basamos nosotros los cristianos, los hijos de Dios, toda la victoria la podemos obtener a través de la sangre de Jesús. Amén. En Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Amén. Entonces, aquí el Señor nos está hablando de que la iglesia, la única manera en que nosotros podemos vivir una vida de victoria es a través de la sangre del Cordero. Sí, entonces, Señor. Queremos nosotros en esta hora compartir acerca de los 7 derramamientos de la sangre de Jesús, y cómo esos derramamientos, al aplicarlo a nuestra vida, nos va a llevar a una vida de victoria, una vida de bendición. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Sí, amén. Entonces, cuando nosotros aplicamos cada uno de los derramamientos de la sangre de Jesús en nuestra vida, en cada una de las áreas donde se debe de aplicar, vamos a avanzar y vamos a llegar a esa vida que Jesús nos vino a prometer, ¿cierto? Amén. Porque de pronto sabemos que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, pero de pronto como que no vivimos acorde a lo que la palabra de Dios dice. No somos congruentes. No somos congruentes. Yo quisiera aclarar algo, que vamos a estar hablando de los 7 derramamientos durante este programa, y tal vez algún otro programa, porque tal vez hoy no completemos. Es tan extenso y tan profundo que tal vez no completemos los 7 derramamientos del día de hoy. No, pero vamos a hablar de al menos 3. Al menos tres de los derramamientos de la sangre de Cristo. Y pues denos una llamadita si se identifica con alguna necesidad o con lo que usted nos quiere escribir. Amén. Esperamos su llamada. Los teléfonos están ahí abajo sonando. También quisiera decir algo antes de empezar, que es muy importante, hermanos, que estemos apoyando el canal 38, que lo estemos apoyando, porque es de mucha bendición. Tengo entendido que lo pasan también por internet y es de mucha bendición en los hogares. Nosotros, cuando queremos ver algún programa interesante o que nos levante, que nos identifique, que nos ministre, y ponemos el canal 38. Y si no lo tuviéramos el canal 38, hermanos, ¿dónde podemos canalizar
muchas de las necesidades que hay en nosotros. También es muy importante que apoyemos financieramente. Si usted puede mandar su ofrenda, gustosamente lo puede mandar aquí al canal 38. ¿Amén? Amén. Entonces damos por iniciado la enseñanza del día de hoy y capten su espíritu todo lo que usted pueda, porque es una enseñanza muy valiosa y muy profunda para cada una de nuestras vidas. Sí, amén. ¿Amén? Sí. Entonces, bueno, yo quisiera que apuntara su escritura que le voy a dar, porque es muy importante. Entonces, dice, la primera parte, dice, estando él en agonía, eso está en Lucas capítulo 22, verso 44, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El primer derramamiento sucedió en Getsemaní, si usted recuerda en Getsemaní, donde Jesús sudó grandes gotas de sangre a causa de la agonía. Ahí fue el lugar donde Judas traicionó a su maestro, pero también el lugar donde Jesús aceptó fielmente hacer la voluntad del Padre. Es por eso que el primer derramamiento nos habla de fidelidad. La sangre que brotó como gotas de sudor tiene el poder para curar toda herida, producida por la traición y para darnos un corazón fiel. O sea que esto que ocurrió, ¿verdad? En ese evento tan duro en la parte de Jesús, en la vida de Jesús, nos va a traer sanidad. Todo esto de lo que vamos a estar hablando es para traer sanidad, restauración, libertad, o sea, libertar al cautivo. Jesús vino a libertar al cautivo, sanar todo tipo de enfermedades. Entonces, la número 1, la traición puede producir enojo, y el enojo trae venganza y produce decepción también. Y la decepción trae tristeza y falta de fe. Entonces, ahí tendríamos que elegir qué es lo que queremos hacer en nuestras vidas para poder, porque Dios desea en este día traer sanidad. Pastor. Amén. Bueno, como podemos ver en el primer derramamiento ahí en el Getsemaní, recordemos que cuando Jesús en la institución de la Santa Cena, en la última cena, que la mayoría la conocemos, está con los discípulos y el Señor le dice, uno de ustedes me va a entregar. Sí. Y todos le preguntan, Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y dice la Biblia entonces que después de que hubieron cenado y haber cantado el himno, Jesús se fue al Monte de los Olivos, allí en el huerto de Getsemaní, y se fue a orar. Amén. Y encontramos allí donde por primera ocasión el Señor Jesús derrama de su sangre. Si nosotros hacemos un poquito memoria, cuando nosotros leemos los evangelios encontramos que de pronto a Jesús lo querían matar y Jesús se les escapaba porque dice la Escritura que no había llegado su hora. Uh-huh. O sea, Jesús no iba a morir solamente por morir, sino tenía un propósito. Amén. Y como dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, estos 7 derramamientos que empieza con aquí en el Getsemaní, tiene el propósito de que lo mismo que sufrió Jesús, Él sufrió lo mismo que nosotros podemos sufrir en la vida. Dice que fue tentado como nosotros hemos sido tentados. Amén. Para poder socorrernos, para poder ayudarnos. Amén. Entonces nosotros de pronto nos encontramos en situaciones difíciles de dolor, de traición, que pensamos que nadie nos puede entender y nadie nos puede ayudar porque el enemigo nos hace pensar que somos los únicos que estamos batallando, que hemos sufrido, somos los únicos que nos han traicionado, que nos han lastimado. Pero cuando nosotros vemos allí en el Getsemaní que el mismo Señor Jesús sufrió el dolor de la traición de su amigo, porque si nosotros vemos la Escritura, a Jesús a nadie le dijo amigo más que a Judas. Cuando va y lo entrega y le dice,
¿a quién buscas, amigo? Sí, es cierto. Es algo tremendo. Sí, Jesús mismo, de su mismo plato, le dio en la boca a Judas. sí, A nadie le dio más que a Judas. Entonces, la traición que Judas estaba tramando le llegó al corazón de Jesús y era algo muy doloroso. sí, Entonces, a veces usted ha pasado por situaciones difíciles, le han traicionado, la han traicionado y son golpes cierto. muy duros, muy lamentables, que de pronto nos encontramos atrapados y no podemos superar esa situación. Sí, Yo quisiera decir algo sí, sobre eso. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido traicionados en la vida, hermano? sí, ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido dagas en la espada clavadas? sí, Pero el derramamiento del Getsemaní nos ha venido a libertar, hermano. Solamente necesita orar. Si usted ya tiene a Jesús en su corazón, recuerde que cada día es una consagración para nuestro Dios. Cada día, hermano, sí, es un nuevo empezar. Cada día. Y si usted ha sido víctima de un fraude espiritual, un fraude financiero, exacto. su mejor amiga no sé qué hizo, o algo que le haya hecho mucho daño, hermana, háblenos para orar con usted sobre ese derramamiento, para que en este día usted goce de esa libertad, Sí, goce de esa libertad que no le ha dejado avanzar y recibir su bendición. sí, Amén. sí, y sobre todo que en muchas ocasiones de la vida, porque estamos hablando de, podría suceder, esto puede ocurrirnos desde nuestra juventud o desde nuestra niñez, que probablemente no hemos recibido el amor que necesitamos. Entonces hay veces que nos sentimos defraudados, aún desde niños. Y entonces vamos creciendo, ¿verdad? Y en la vida vamos viendo todo tipo de eventos en nuestras vidas difíciles de sobrellevar. Y lo que ocurre es que en lugar de perdonar, nos amargamos. Entonces creo que lo mejor, o sea, hoy estamos hablando de este derramamiento de la sangre de Cristo, ¿verdad? Por causa de o sea, el Señor quiere traer sanidad, quiere traer restauración. Probablemente es algo que has tenido desde niño, pero Dios en este día, el Señor Jesucristo, por medio de su sangre preciosa, Él quiere traer sanidad, pastor. Porque Él ya pagó, pastor. Él ya pagó en el Getsemaní. Okay. Para que usted pueda quedar libre de la traición y no se sienta Amén. que nomás a usted le ha pasado. Jesús ya lo pagó por todos y cada uno de nosotros. Pastor. Sí, creo que la mayoría de los seres humanos, de una u otra manera, hemos experimentado la traición. Sí. En diferentes áreas de la vida. Puede ser un amigo, económicamente alguien nos traicionó en un negocio, Sí. en el amor, Sí. en las relaciones matrimoniales, nos lastimaron, nos traicionaron. Sí. Y como decía el pastor, a veces, aún desde niños, hemos experimentado el dolor de la traición y nos encerramos en nuestro mundo, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, y de pronto tenemos una conducta que no sabemos ni por qué somos así. ¿Por qué no queremos comprometernos? ¿Por qué no queremos ser más abiertos? No queremos creer. No queremos creer. O sea, todo lo vemos con sospecha, Sí. porque traemos esa herida en el corazón. Y eso evita que vivamos la vida plena que Jesús vino Amén. a darnos. Y Amén. el enemigo hará todo lo posible porque no soltemos ese dolor. Cargamos nuestro dolor como Cierto. alguien dice, solamente el que carga sabe lo que trae, ¿no?, en el morral. Sí.
Entonces, el Señor quiere quitarte esa carga, Sí. el Señor quiere quitarte ese morral, esa carga que no te deja disfrutar la vida porque ya no puedes creer en las promesas de la gente. Exacto. Ya cuando uno deja de creer, evita que tú disfrutes la bendición de creer, porque creer trae una bendición. Yo, por ejemplo, ahí en Hebreos 11, versículo 6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay Amén. y que es galardonador de los que le buscan. Entonces nosotros debemos tener una fe como la de un niño. Claro. Y les platico de pronto en la iglesia a los hermanos, les digo, si yo les digo a ustedes, aquí en la mano traigo un elefante, inmediatamente van a decir que no es cierto. Porque saben de qué tamaño es un elefante, es imposible que yo traiga aquí en la mano un elefante. Pero si yo le digo a un niño que aquí traigo un elefante, el niño no va a decir, no lo creo, va a decir, enséñamelo. Él cree lo que le estoy diciendo. Entonces, cuando hay esa herida en el corazón, nos laquea Sí. de tal manera que ya no creemos, tenemos miedo a creer. Cierto. Entonces el Señor sufrió ese dolor de la traición. Por eso dice la Biblia que ahí en el Getsemaní Él estaba orando intensamente y empezó a sudar literalmente gotas gruesas de sangre. Sí, Señor. Porque sus vasos capilares, era tanta la agonía del Señor Sí. que se rompieron. Sí. Y entonces cuando nosotros tomamos esa sangre de Jesús que cayó en el Getsemaní y la aplicamos a nuestra vida, esa sangre nos va a traer sanidad, nos va a traer liberación, nos va a traer bendición. Amén. Esa bendición que en lo más profundo del ser humano la andamos buscando, pero de pronto esa bendición se detiene porque nuestro corazón está herido. Sí. Por causa de esa traición nos llenamos a veces de amargura, Sí. resentimiento, Venganza. deseos de Sí. vengarnos. Sí. Y todas esas cosas que en un corazón que tiene ese resentimiento y llega aún a odiar, Sí. no puede recibir la bendición plena del Señor. Es que de Sí, ahí cierto. sigue del resentimiento, sigue el odio. Sí. Y del odio, no, perdón, del resentimiento sigue la falta de perdón. Falta perdón. De ahí sigue el odio y luego de ahí viene la muerte, hermano, vienen las enfermedades a causa de que se anidan cosas en el corazón o Cierto. en el alma, en el espíritu, que no se han soltado. Sí. Háblenos, hermano, háblenos si quiere que oremos por usted en esta mañana. Háblenos y acuérdese de que de respaldar con sus donativos al canal 38. Sí. Muy bien. Y entonces, bueno, vamos a pasar al segundo derramamiento. Para mí, como les digo, ha sido de muy importante porque Dios ha estado trabajando fuertemente en mi vida desde que yo recibí a Cristo. Amén. Entonces, segundo derramamiento es la sangre del rostro. O sea, vamos a hablar de la identidad. Dice, di mi cuerpo, eso está en Isaías 50, verso 6. Di mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, o sea, quiere decir como escupidas, ¿verdad? Entonces, el segundo derramamiento sucedió cuando los soldados romanos golpearon el rostro de Jesús y arrancaron brutalmente su barba. Y dice ahí en Isaías 52, 14, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres, y su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. Entonces, debemos entender que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y el rostro refleja la identidad de una persona. Por eso Jesús permitió que su rostro fuera desfigurado para que nosotros no tengamos que vivir con una identidad incorrecta o con una autoestima baja. O sea, hoy vamos a enfocarnos un poquito en esa área. Entonces, la baja estima te quita
la seguridad. Es lo primero donde allí vamos a perder nuestra seguridad de incluso de la vida, ¿verdad? ¿Cuántas veces hay personas que no saben ni cómo dirigirse en la vida? Piden consejo y todo eso. Entonces se puede ver que hoy en día muchos hogares, la baja estima quita la seguridad y entran los temores y el temor te paraliza. Entonces la baja estima puede producir, o sea, como dijimos ahorita, la inseguridad. Y esa parte de la vida del ser humano o del hombre, hermanos, no vamos a lograr objetivos plenos en nuestra vida. Nos vamos a sentir como que no sabemos a dónde dirigirnos y necesitamos la guianza, necesitamos, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y cuando ocurre en nuestras vidas que hay un signo de interrogación muy grande, no sabemos qué hacer, necesitamos que alguien nos aconseje, necesitamos identificarnos con alguien. ¿Cuántas veces ni en nuestros hogares logramos encontrar una identidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay familias que desde empezamos a notar que no hubo identidad, los padres estaban ausentes de su hogar, el papá trabajaba de noche o más horas en el trabajo que en su casa, y todo eso cuando uno es joven necesita identificarse con el padre o con la mamá, no sabemos qué hacer. Entonces, pastor, ¿qué podríamos? Solo para cerrar el primer derramamiento de la sangre de Jesús en el Getsemaní, tenemos que llegar al punto donde si queremos perdonar, no si siento perdonar. Porque ahí es donde encontramos el problema que mucha gente está atorada. Es que no puedo, dicen, no puedo perdonar por lo que me hicieron, duele mucho. Entonces el perdón no es un sentimiento, sino es una decisión. Exactamente. Podemos vivir en la vida yendo a la iglesia toda la vida. Es verdad. Pero si no decides perdonar, no alcanzarás la bendición plena que Dios tiene para ti. Porque la Escritura dice que por causa de la falta de perdón, en Hebreos capítulo 12 dice, procuren que no haya en ustedes alguna raíz de amargura por la cual alcancen de alcanzar la gracia de Dios. Amén. Y esas raíces pueden salir, pastor, con el poder de la sangre de Jesucristo, porque eso ya fue pagado. Amén. Esas raíces hay que sacarlas. Estamos en el programa Unidos en el Amor de Cristo, aquí en la en la televisión del canal 38, y estamos hablando de los 7 derramamientos de la sangre de Jesucristo. Y el pastor Samaniego nos va a continuar sobre el segundo derramamiento, que fue cuando él fue burlado, fue una burla pública y le quitaron la barba. Ahí él murió por ti, por mí, y ese derramamiento de esa sangre es para hacernos libres de muchas situaciones de identidad, de baja estima, y el pastor Samaniego continúa explicándonos. ¿Sí, pastor? Amén. Aquí vemos en el segundo derramamiento de la sangre del Señor Jesús fue cuando le arrancaron su barba de su rostro después de haber sido traicionado por Judas. Lo tomaron preso, y dice la Escritura ahí en Isaías, di mi cuerpo a mis heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergonzaré, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Amén. Cuando el Señor Jesús le arrancan su barba de su rostro, Él empieza a derramar sangre. Dice en Isaías 53 que fue desfigurado, que no hay
hermosura alguna en él. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y luego dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, que es como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Dice que no había hermosura alguna en él. El enemigo es tan especialista que desde la niñez él empieza a tratar de destruir nuestra imagen. Exacto. Él empieza a destruir la autoestima desde el niño cuando va a la escuela. Los niños, cuando somos niños, somos a veces tan duros con los otros niños a través del bullying. Sí. Y empezamos a poner sobrenombres. Sí. Y empieza el enemigo a trabajar en la autoestima de aquel niño. La burla. La burla. Sí. Se empieza a crear el enemigo sentimientos de rechazo. Sí. Aún en los mismos hogares empieza el enemigo a través de palabras duras de los padres, de la madre, del padre. Yo no sé por qué te tuve, yo no sé por qué naciste y cosas por el estilo, y empieza a crearse un sentimiento de rechazo. Y se marca, pastor, se marca la identidad de las personas, porque ya se le decretó a esa persona, se marca, son marcas. Son marcas que están ahí en el alma y la gente empieza a actuar, los niños empiezan a crecer y empiezan a tener un comportamiento a veces retraído, erróneo, a veces retraído, a veces agresivo, a veces indiferente, porque es como una barrera. Uno se pone una barrera de agresividad, yo no voy a permitir que nadie más me lastime. Como una defensa. Una defensa. Sí, es cierto. Otros se hacen una defensa de indiferencia y yo no quiero saber nada, yo no oigo nada, a mí no me interesa nada. Sí. Entonces, quiere decir que nuestra autoestima está tan herida y tan lastimada y tenemos un sentimiento de rechazo y tenemos un problema de identidad. No sabemos quiénes somos, no sabemos para qué estamos aquí, no sabemos a dónde vamos. Entonces el Señor, a través de ese derramamiento, cuando le arrancaron su barba, el Señor quiere traer sanidad. Exactamente. Sanidad al alma, sanidad traer liberación a ese sentimiento de rechazo, traer sanidad a esa autoestima baja, donde se siente uno tan inseguro, donde se siente uno lleno de temores a los retos, temor a fracasar. Ni cómo, y a veces que ni cómo comportarse. Muchas veces ni sabemos cómo comportarnos ante cierta situación. Y otra de las cosas que alcanzó a ver, pastor, es que de veras que cuando se pierde la identidad, incluso también no sabemos cómo comportarnos. Y por eso practicamos mucho la malicia, hay maldad, no sabemos, o engañamos a la gente, o le mostramos a las personas un rostro que ni siquiera somos, ¿verdad? Mucha apariencia. Mucha apariencia, y luego también ahora con la cubrebocas, pues ya no sabemos ni qué está pasando, ni con quién estoy tratando. Lengua, claro. Entonces, esa parte es tan difícil de buscar la identidad, pero solamente nuestro Señor Jesucristo es el único que puede traer esa sanidad. A través del tiempo he conocido amigos, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo. He conocido muchos amigos que tienen la libertad de platicar su testimonio. Y sabe que no toda la gente tiene la libertad de platicar su testimonio, pastor. ¿Por qué? Porque tienen miedo de abrirse y ser libres, o qué dirá la gente, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo viene precisamente a sentarnos en la mesa y poder compartir con Él, porque Él quiere traer sanidad a nuestras vidas. Amén. Jesús, para eso Él dio su vida en la cruz del Calvario, para sanar cada área de nuestras vidas, que son muchas.
pero para Dios nada es imposible. Amén. ¿Verdad, pastor? El Señor dijo que Él había venido a hacernos libres. Amén. ¿Cierto? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conocerán la verdad. Y la verdad nos hará libre. Entonces, el Señor derramó su sangre cuando arrancaron la barba de su rostro para traernos libertad, para traernos sanidad, para libertarnos de esa autoestima baja, para libertarnos de ese sentimiento de rechazo, porque esos sentimientos de rechazo y esa baja estima, lo que producen son temores. Sí, pastor. Y los temores tienen cautivado a la gente. Exacto. Lo paralizan a uno. Entonces, muchas veces queremos hacer cosas o tenemos retos. Aún a veces Dios nos manda a hacer cosas y no las hacemos. Sí. Porque hay temor. ¿Qué si me equivoco? Y luego si se burlan de mí, Sí. ¿qué va a decir la gente de mí? Entonces, Exacto. Dios le dijo al profeta, tú vas a hablar, te oigan o dejen de escucharte. Tú vas a hacer mi voluntad. Sí. Entonces, tenemos que experimentar la libertad que nos da la sangre de Jesús. Sí. Para eso el Señor Jesús derramó su sangre, para que tengamos vida, para que disfrutemos la vida. O sea, hablar de disfrutar la vida no quiere decir que yo pueda hacer lo que yo quiera, no. Sino disfrutar la vida, la única manera de disfrutar la vida es cuando uno hace la voluntad de Dios. Sí. Es la única manera de disfrutar la vida. La vida no se disfruta dándole, ¿cómo decimos? Vuelo a la hilacha. Vuelo a la hilacha. Sí. No, sino la vida, el gozo verdadero lo produce estar en la presencia de Dios y estar haciendo la voluntad de Dios. Sí. Pero cuando hay ese sentimiento de rechazo, Sí. nadie me entiende, nadie me quiere, yo no encajo aquí. Entonces, Dios ha puesto dones y talentos en cada uno de nosotros, que a través de ese sentimiento de rechazo que yo tengo, no permite que yo los desarrolle exactamente. Sí. Y el único que gana aquí es el enemigo. Sí. Porque estamos Para llenos de atarnos, temores, estamos llenos de inseguridades. Sí. Pero yo quiero decirles en esta mañana que la sangre que Jesús brotó de su rostro, Amén. desfigurado, porque fue desfigurado de tal manera que no hallamos hermosura en él, fue para que todos aquellos que sentimos sienten rechazo. ese rechazo, la burla, Sí. el desprecio, porque desde niños el orejón, el cuatro ojos, el sapito, Bomboncico. todos esos adjetivos calificativos o ¿cómo decimos? ¿Cómo se le llama? Sobrenombres marcan a la gente. sobrenombre, sí. Y todavía hay gente adulta, mayor, que está batallando con eso. Sí, cierto. Porque desde niños los marcaron. Sí. Desde niños sienten ese rechazo. Pero hoy quiero decirles que la sangre de Jesús que brotó del rostro de Jesús puede sanarte de ese sentimiento de rechazo y liberarte de esa baja estima, de ese problema de identidad. Cuando tú aplicas esa sangre en tu vida, tú vas a entender que tú eres hijo de Dios, que eres amado, eres un real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Y luego dice que no fuimos adquiridos por oro y plata, sino por la sangre preciosa del Cordero. Amén. Y a su misma vez, si hay alguna persona que nos está viendo en televisión y que nunca ha tenido la experiencia de recibir a Jesús en su corazón, hoy es tu día. Amén. Hoy es tu día. Hoy es tu día de salvación. Hoy es tu vida de que tú puedas disfrutar de esa libertad que el Señor nos dio a través del sacrificio de la cruz. Amén. Quiero pedirles que nos llamen, que nos manden sus peticiones y para estar orando ahorita por ustedes. Y recuerde que estamos en el canal 38. Yo soy la pastora María Elena Rodríguez Aguirre, mi esposo Gabriel Aguirre y yo, aquí presente, pastoreamos la congregación de Fe y Visión Ministries, el pastor Leonardo Samaniego, que pastorea la congregación Monte de Dios. Monte de Dios en Ciudad Juárez, Chihuahua. Amén. Y estamos aquí para desearte todas las bendiciones. Este mes
Vamos a estar hablando sobre los 7 derramamientos. Hoy en este día hemos cubierto 2. Hemos cubierto 2, que es el derramamiento del Getsemaní, el primer derramamiento, y el segundo, que fue cuando le fue arrebatada la barba. Arrancada, ¿verdad? Sí. Arrancada la barba. Y ahí la sangre que brotó te hizo libre de toda situación adversa en tu vida. Amén. Nos faltan otros 5 derramamientos, que son ¿cuáles, pastores? El derramamiento del cuerpo llagado del Señor Jesús, cuando el Señor le clavaron sus manos, ajá, cuando le pusieron la corona de espinas, sí, la que nos faltó ahorita, sí, cuando clavaron sus pies en la cruz, ajá, cuando le enterraron la lanza, sí, en el costado. Entonces imagínese usted que a través de la sangre que brotó de la cara del Señor Jesús, usted pueda vivir una vida libre de complejos. ¡Qué bendición! Sí. O sea, podemos vivir una vida libre de complejos. ¿Cuánto nos ha amado Jesús? Sí. ¿Cuánto nos ha amado? Amén. ¿Cuántas veces nos escondemos por los complejos que tenemos? Sí. O gente que se dice que está fea, pero en realidad esa es la misma imagen que tiene de sí misma, porque eso es lo que refleja. Pero toda persona que tiene a Jesús en su corazón es bella. Porque el amor brota por dentro muchos hacia de afuera. Nuestros jóvenes no terminan su carrera porque no realmente tienen temores y se sienten menospreciados, el bullying, todo eso, se han suicidado, tanta cosa. Sí. Entonces, precisamente por eso. Sienten que no pueden, sí, sienten que no la hacen, pero cuando ellos vamos a decir esa palabra, se avientan, se dan cuenta que sí podían. Exactamente. Entonces todo está que el enemigo ha estado trabajando en la mente y en el corazón, sí, que los ata con ese sentimiento de rechazo y de baja estima. Yo sí, no sirvo, yo no valgo, sí, yo nomás estorbo, sí, cuando en usted hay un tremendo potencial. Exacto. Me recuerdo la vida de Gedeón. Gedeón fue un juez que Dios lo utilizó para traer salvación y liberación a Israel, pero él tenía una baja estima. Cuando el ángel se le aparece y le dice, varón, esforzado y valiente, él tenía una baja estima, dice la escritura, que él estaba escondido trillando el trigo. Uh-huh. Ahora el trigo pues no se trilla de esa manera. Sí. Entonces aparece el ángel y le dice, varón esforzado y valiente. Ajá. Así es que él recupera la autoestima y se convierte en un tremendo instrumento de Dios. Amén. Sí. Okay. Amados hermanos, hoy en este día cubrimos 2 de los derramamientos de los 7 que vamos a estar mencionando en los siguientes programas. No se lo pierda. Sí. Aquí vamos a estar el siguiente viernes a las 11:30 de la mañana en el programa de Hermanos Unidos en el Amor de Cristo. Sí. Y ahorita vamos a estar orando por sus peticiones, que aquí las tenemos presentes. No sé si las quiere leer, Pastor Samaniego, sin dar los nombres. Sí. Nomás leemos la necesidad rápidamente y si me permite orar por ellas. Sanidad por las actitudes, Señor, por sus ojos y papeles de residencia, y que a su hijo le dé fortaleza y trabajo en Odessa. Uh-huh. También atrás creo hay otra petición. Sí. Salvación y liberación, sanidad de sus emociones, sanidad del alma, de su espíritu, liberación, uh-huh. Sanidad física por su vejiga, sanidad por su hijo, que traiga salvación, liberación. Piden oración porque están batallando con brujería, sanidad de su cuerpo, liberación de su mente, por trabajo para su hijo, que traiga también restauración, sanidad para su marido, protección y liberación
sanidad física por su pie, pedir restauración y protección divina, que la pensión les llegue pronto, que Dios se glorifique, tienen problemas ahí, sanidad física en sus ojos y en las mejillas, sanidad de este varón en la próstata, necesita sanidad, sanidad y fortaleza, sanidad en piernas y rodillas, fortaleza, que vuelva a su sueño, está batallando, sanidad y fortaleza, protección para sus hijos también, restauración, finanzas, sanidad de cáncer en el colon, sanidad por finanzas, sanidad espiritual, sanidad física, que todo se solucione, pedir protección y sanidad también física y sanidad espiritual, sanidad en los ojos, sanidad también en su matriz, que traiga sanidad en los problemas de su, solucione los problemas del matrimonio de su hija, fortaleza para la familia, que Dios fortalezca porque acaban de perder a su papá. Traiga a Dios fortaleza, también han perdido a su mamá. Fortaleza, consuelo, que traiga sanidad en su cabeza, hay dolores de cabeza, hay depresión, que haya sanidad, liberación de la depresión, de la ansiedad, que regrese su familia al camino de Dios. Que haya sanidad espiritual porque hay mucha amargura, tristeza, coraje en el corazón. Quiere sentir amor por la gente. Amén. Sí. Es una obediencia. Que hay que seguir orando por su esposo para que traiga salud y reconciliación con su mamá y su hija. Que haya liberación y restauración espiritual, protección y sanidad. ¿Cuánto tiempo tenemos? 5 Ya como minutos 5, faltan, ¿verdad? más o menos. Que haya restauración y liberación. Que haya sanidad. Ahí piden por sanidad porque hay parálisis facial. O sanidad en los ojos porque hay cataratas. Ya nomás la oración, Mike. ¿Ya? Sí, a orar. ¿Ya? Sí, ya puedes orar. Sí, ya sí. Hermanos, aquí tenemos sus peticiones. Sí. Se las vamos a presentar a Dios. Ya las mencionamos. Y Dios hará. Amén. Aleluya. Porque todo es posible para el que cree. Y si usted ha creído que la sangre de Cristo tiene poder para deshacer las obras del diablo, porque toda obra que no es de bendición es del enemigo. Amén. Recuerden esta mañana que la sangre de Cristo tiene poder para deshacer todo mal que hay en su vida. Amén. Amén. Sí. Aleluya. Acuérdese de que la sangre de Cristo absorbe el pecado, cancela la maldición, todos los argumentos, Sí. y transforma la maldición en bendición. Amén. Aleluya. So, todo lo que ha sido maldición, que ha traído ruina, tristeza a su vida, lo declaramos deshecho con el poder nombre de Jesús. de la sangre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Declaramos también restauración en las mentes, en el nombre de Jesús. Restauración a las mentes, libertad en esas áreas las cuales has estado batallando, sufriendo. Pues en este día, en el nombre de Jesús, aplicamos la sangre de Cristo de tal manera que tú seas libre, porque Dios quiere que tú seas libre. Dios desea que seas libre en este día, que tú recibas la sanidad en este día. Quiero Señor, orar por sí, esta necesidad de estar escrita. sí. Amén.
Padre, en el nombre de Jesús. Padre celestial, en el nombre de En el nombre de Jesús nos unimos con las personas Sí, Padre, que está nuestro tomaron en corazón. fe sí, Señor. el teléfono, Sí, Señor. creyendo que tú lo ibas a hacer. Amén, Señor. Tú eres un Dios que honra Señor, obra cada al que te honra. Honras la fe, Y yo te pido que Espíritu Santo, honres toma el control. la fe Espíritu Santo, toma de las personas que se llamaron. dispusieron a tomar ese teléfono. Padre, glorifica. En el nombre de Cristo Jesús, Sí, Padre, Señor. glorifica. yo declaro que toda obra del mal Declaramos En el nombre que ha de traído Jesús, retrocede. ruina a estos Restauración, en el nombre hogares poderoso de En Jesús. el nombre quede de cancelada Jesús. con el poder de la Poder sangre de de la Cristo. sangre nombre del poderoso de Cordero. Jesús. Yo declaro, Señor, Declaramos, que Padre, todo lo que ha traído en el nombre tristeza, poderoso de baja Jesús. estima, Sí, Padre. En el nombre de dolor, Jesús. enfermedad, De toda miseria. falta de finanzas, Sí, Padre. En el la nombre ruina, de la Jesús. escasez, Obra, Padre Santo. queda cancelada Padre, en el nombre de en el Jesús. poder, con el poder de la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder Amén, aleluya. para deshacer las obras del diablo. Amén, en el nombre La de Jesús. sangre de Cristo tiene Amén, poder en el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Señor, Y yo tú te declaro glorificas. que por la Tú te fe en Cristo Jesús Declaramos tú en te el nombre de levantas. Jesús. Sí, Y Señor. ese espíritu de Tú te tristeza levantas en el que ha nombre venido de a tu Jesús. vida, Tú te de levantas. depresión, Te de levantamos ruina, de en el nombre de escasez a Jesús. tu Sí, hogar, sí, sí, toda sí. esa malicia, Obra, Padre. Sí, todo lo que ha venido a Señor, traer quebrantar. una obra contraria a la obra del nombre de Señor, Jesús. se queda cancelada con En el el nombre poder del poderoso de la Jesús. sangre de Cristo en Declaramos esta sanidad, mañana. declaramos En el nombre de restauración. Bendecimos a cada fiel Declaramos oyente. restauración, Padre, en el restauración. Bendecimos a cada fiel oyente. Sí, Señor. Te glorificas, Bendecimos en esta hora En el nombre al canal poderoso. 38. Sí, Señor. Bendecimos, Señor, a la directiva de este canal. Sí, Señor. Bendecimos y agradecemos, Señor, Sí, Señor. que haya medios de comunicación Sí, mi como Dios, este sí, Señor. que levantan al pueblo, Señor. En En el nombre de Jesús, Gracias, que dan un Señor. gran servicio a la comunidad. Nombre poderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos a mis hermanas que están tomando, Señor, las llamadas Sí, de Señor. cada fiel Las bendecimos. que vienen aquí a Declaramos querer bendición servirte sobre con sus vidas. todo su corazón, Señor. Las bendecimos Nombre poderoso y de pedimos algo especial en sus vidas. Gracias. En esta mañana, En Señor, nombre te damos gracias. Gracias, Damos la Señor. gloria. Te damos gracias porque eres un Dios bueno Gracias, Señor. y porque para siempre Es tu es tu misericordia. Gracias te damos, Saludos, Padre. amados. Gracias te damos, Padre. Te Saludos. bendecimos. Gracias, Dios me los bendiga. bendecimos, nos despedimos Dios los por bendiga. cada-